QRS ancho cuando hay datos de preexcitación, un as de Keynes, un as de James, o porque tenga un bloqueo de rama persistente, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando hay una taquicardia con QRS ancho, ¿no? Siempre hay que tratarlas y ustedes deben de quedar este mensaje desde inicio, ¿no? En la introducción a este tema, como en las conclusiones, que las taquicardias con QRS ancho, si hay dudas si son de origen supraventricular, que son de mejor pronóstico que las ventriculares, que son de peor pronóstico, trátenlas siempre como que fueran ventriculares. No pasa nada que se queden con más tratamiento que se queden a la mitad, ¿ok? Entonces, trátenlas como tal, con todo, como que fueran taquicardias ventriculares, las de QRS ancho, que pueden ser de arriba o de abajo, ¿ok? Entre las taquicardias con QRS ancho regular pueden ser la taquicardia ventricular monomórfica o la taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama preexistente. Una taquicardia, la de QRS ancho irregular, pueden ser porque el paciente tenga un bloqueo de rama previa y nada más se le subió la frecuencia cardíaca en el contexto de un flutter o una fibrilación. O que un paciente tenga Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White genera una onda delta. La onda delta está justamente al inicio de la onda, del inicio del complejo QRS y ensancha el QRS. Genera un PR corto, ¿no? Y puede generar también datos y si el paciente además tiene fibrilación, puede generar que sea un QRS ancho con un RR irregular. O la taquicardia ventricular polimórfica, que si no la tratan, el paciente se les va a morir. Eso ya es un ritmo de paro. Taquicardia ventricular polimórfica. Ok. Con este paciente ustedes pueden ver que tiene alteraciones. Es un paciente que tiene una fibrilación auricular, un RR irregular. Miren, ustedes pueden ver que los RR son diferentes. Llama la atención que tiene una frecuencia un poquito elevada, 300, 150. Este es el ritmo, este es un complejo QRS estrecho. Miren, síganme con el mouse. Este es un complejo QRS estrecho y de repente la rama se ensancha, ¿no? Presenta una aberración, pero cumple con criterios de bloqueo completo de rama derecha. Y sigue el patrón típico de la rama derecha. Luego aquí, otra vez pasa a ser igual que la imagen previa, aquí, y luego cambia a patrón de imagen de rama izquierda. La taquicardia sigue, ¿no? Pero está alternando entre bloqueo de rama derecha, porque la rama se está aberrando, una rama se bloquea, luego la otra, y luego aquí tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, miren. Patrón de bloqueo de rama izquierda. Entonces, es un patrón típico de pacientes con taquicardias, con QRS ancho, ¿no? Y muy probablemente sea este tipo, ¿no? Supraventricular con alteración de la conducción intraventricular, ¿ok? Pero en este contexto, como es irregular, sería una fibrilación o flutter con alteración en la conducción intraventricular. A esto se refiere, ¿ok? Entonces, ustedes cuando ya vayan haciendo ya su idea, ¿cómo es que piensan darle el diagnóstico a esta paciente? Ustedes van siguiendo. ¿Es una taquicardia? Sí. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia más de 100. ¿El QRS es ancho o es estrecho? Es un QRS ancho. ¿El ritmo es irregular? Sí. ¿Qué causas pueden ser? Bueno, fibrilación con un bloqueo de rama izquierda. Puede ser una fibrilación preexcitada con una onda delta. Le enlentecen la frecuencia y van a ver ustedes la onda delta, ¿no? O le bajan ustedes la frecuencia y van a ver ustedes que el paciente pues tiene un bloqueo de rama preexistente. O el paciente tiene una taquicardia ventricular, le bajan la frecuencia y el paciente ya tiene un ritmo normal, ¿no?
como la taquicardia ventricular. Aquí le bajas tú la frecuencia y el QRS sigue siendo ancho. Aquí le bajas tú la frecuencia y el paciente sale con QRS estrecho, ¿no? Así es como te das cuenta tú. Bueno, aquí viene lo interesante, y eso es lo complejo. Y esto sí, yo todavía ya llevo como cardiólogo, vamos a ver, como 7 años, desde que me gradué como cardiólogo, eh, pero desde interna, ¿no? Quizás unos 10 años, 11 años ando viendo esto, ¿no? Y lo ando siempre dentro de mi cartera, saco mi librito, ¿no? Por decirles así, antes yo lo andaba así, ahora pues con el teléfono, pero los criterios para diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular, ¿ok? Porque el tratamiento es diferente. Una supraventricular es de, es de menor riesgo que una taquicardia ventricular. Y como pues en el hospital yo soy el cardiólogo, a mí me van a llamar, yo sí tengo que saber que si es una supraventricular o es una ventricular. Por ejemplo, aquí tenemos una taquicardia QRS ancho, irregular. Tengo que saber si es una taquicardia ventricular o una supraventricular con aberración o con bloqueo. Cuando hablo yo de aberración, la rama está aberrada o está bloqueada. Es lo mismo, para que ustedes vayan viendo. Si es una taquicardia supraventricular con bloqueo o aberrada o una taquicardia ventricular. Entonces, para eso nos basamos de los criterios clásicos de Wellens. Si estos se presentan, los criterios de Wellens, podemos pensar que el paciente tenga una taquicardia ventricular. ¿Cómo sabemos si es una taquicardia ventricular? Bueno, el ventrículo va por su lado, ¿no? Va a una frecuencia. Si ustedes veían que en, en la taquicardia atrial, cuando está bloqueada, la aurícula va más rápido que el ventrículo. Cuando uno enlentece, en este es al revés, el ventrículo va por su lado porque ahí se está generando un foco ectópico que está estimulando al ventrículo y está cegado, completamente cegado con la aurícula. Entonces hay disociación entre las aurículas y el ventrículo. El ventrículo va más rápido y la aurícula va más lento, ¿ok? Hay capturas o latidos de fusión. Eso se refiere a que en alguna ocasión la aurícula, el ventrículo se contrae, ¿no? Y envía la señal para la aurícula y vamos a ver una onda P despuesito justamente con el ventrículo o la aurícula conduciendo con el ventrículo, pero nada más es un latido, ¿ok? Otra de las cosas es que la concordancia es positiva o negativa. ¿Eso qué quiere decir? O todos los complejos QRS son negativos en las precordiales de B1 para V6 o todos son positivos. Por ejemplo, acá, miren, este es positivo, ¿no? Pero aquí tenemos también un complejo que está negativo aquí tantito, ¿no? Todos deben de ser iguales como este, ¿no? No así que vayan cambiando. Si este es positivo, este debe ser aquí negativo. Miren, aquí la rama izquierda, este es puramente negativo porque es una rama izquierda y aquí es positivo. Entonces, este paciente ya de por sí no cumple con criterios para taquicardia ventricular. ¿Ok? Y el complejo QRS ancha es más, es más ancho, ¿no? Es más amplio que el QRS con ritmo sinusal. Como tiene, las taquicardias se van a generar en la aurícula, perdón, en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho. Entonces van a dar una morfología. Fíjense bien, pues si la arritmia cardíaca o la taquicardia ventricular se genera en el ventrículo izquierdo, va a dar una imagen de bloqueo de rama derecha. Si la
la taquicardia o foco ectópico se genera en el ventrículo derecho, va a dar una imagen de rama izquierda, si fuese taquicardia ventricular. Entonces, para eso nos guiamos de los criterios morfológicos de Wellens para saber si es una taquicardia ventricular. Bueno, si la imagen que ustedes ven en el electrocardiograma, un paciente que tiene taquicardia ventricular, bueno, si tienen un patrón de ahí de rama derecha, este es el patrón de ahí de rama derecha, una de las características es que está muy ensanchado, ¿no? Es un QRS que mide más de 140 milisegundos, súper ensanchado, ¿no? Más de 3 cuadritos, más de casi que 4 cuadritos. La rama derecha hace que el eje se desvíe hacia la derecha, no hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, la taquicardia se está generando en el lado izquierdo, cuando tenemos una imagen de bloqueo completo de la rama derecha, ¿ok? Bueno, ya tenemos estos típicos, luego el QRS muy ensanchado, el eje hacia la izquierda, y aquí los criterios morfológicos, ¿eh? La rama derecha nunca puede iniciar con una onda Q. Ya saben por qué. No puede iniciar con una onda Q, porque se respeta el vector 1 y 2, que el vector 1 va de izquierda hacia derecha, ¿no? Una onda R alta en V1 o una muesca aquí en la onda S en V1, ¿ok? Y en V6, si el complejo es puramente negativo, pues una imagen de RS, cosa que no puede haber RS acá, porque el vector se aleja de él, ¿no? RS, una onda R muy chiquitita, en comparación con una onda S muy amplia, o complejos QS completamente, ¿ok? Estos son los criterios morfológicos, ¿vale? ¿Qué pasa si el paciente tiene en la imagen una taquicardia se cumplió esto? Aquí tenemos un bloqueo de rama izquierda, un QRS muy ensanchado, más de 160 milisegundos, y como se está generando en el lado derecho del corazón, va a dar una imagen de rama izquierda. El eje se desvía hacia la derecha, ¿ok? Entonces ahí cambia ya la situación. Miren este caso, este paciente aquí tiene el eje, aquí tiene D1, está negativo, siguiendo esto, ¿no? Y en ABF está positivo, entonces tiene un eje rama derecha en 120 grados. Este paciente aquí cuando cambia de morfología, el eje aquí se está desviando hacia el D1 es positivo, miren, y ABF es negativo, entonces se está yendo hacia la izquierda y tiene una rama izquierda. En este paciente es todo lo contrario. Tiene un patrón de rama izquierda, pero el eje se desvía hacia la derecha. Voy a cerrar la sesión para que podamos continuar, si no me voy a quedar corto, ¿eh? Sí, doctor. ¿Vale? Sí, doctor, está bien.